Empezamos grabación. Bien, ahí estamos, ¿sí? Segunda clase del tema. Hoy tenemos calorimetría. La clase de hoy tiene un montón de cosas, así que pido disculpas por los 15 minutos que estuvimos peleando con la tecnología. Les decía que yo ya la subí a la clase, está puesto ya el PDF, así que veamos de complementarlo con el video, ¿sí? Les traje esta foto porque me encantó. Yo la puse yo doy transferencia de calor y masa, que la toman los alumnos de licenciatura en física en quinto año y licenciatura en renovables en cuarto, ¿sí? Así que a ustedes muy probablemente los vea de acá a 4 años cuando ya estén quemados. Lo vamos a ver de vuelta ahí. Y me encanta porque la cerveza se enfría, no es la forma más eficaz, pero se enfría, ¿sí? Entonces hoy lo que vamos a hacer, ¿cómo sigue la unidad de termodinámica? Esta semana terminamos termodinámica, hoy vamos a ver calorimetría, o sea, vamos a entender lo que es el calor, cómo se calculan las cantidades de calor que intervienen en los procesos de cesión y absorción de energía, y el miércoles vamos a ver mecanismos de transferencia de calor. Entonces esta foto va a tener todavía más sentido cuando veamos conducción del calor, ¿sí? Así que para los temas de hoy, lo que vamos a ver entonces es calor, calor sensible, calor específico, cambios de estado o cambio de fase y calor latente, ¿sí? En cuanto a temas son poquitos, pero hay muchas cosas, así que le metamos pila, ¿sí? Bueno, esto probablemente sea la última clase que ustedes, la última diapo de lo que vieron con Carlos, la ley cero de la termodinámica. Yo la estoy poniendo acá porque el turno de la mañana no lo llegó a ver, ¿sí? ¿De qué se trata la ley cero? Es una idea sencilla, pero que tiene mucho sentido físico, y nos dice lo siguiente. Si dos sistemas, en termodinámica, hago una nota aparte, uno habla tanto de cuerpos como de sistemas físicos, porque se puede estudiar un conjunto de cuerpos que comparten un comportamiento, ¿sí? Entonces ya no necesitamos pensar en un cuerpo, sino en un sistema, algo que puede ser más grande que un cuerpo, pueden ser varios cuerpos que comparten un fenómeno, ¿sí? Entonces la ley cero me dice lo siguiente: si dos sistemas A y B están en equilibrio térmico con un tercer sistema C, entonces los sistemas A y B estarán en equilibrio térmico entre sí. ¿Bien? Esto justo, la última diapo de la semana pasada era sobre la noción de temperatura, ¿sí? Habíamos dicho que la temperatura era una propiedad interna de todos los cuerpos, lo que hace es medir de forma macroscópica, o sea, a gran escala, una medida de la energía interna de las partículas que componen a ese cuerpo. Y la energía interna es una medida microscópica, está relacionada con el movimiento de las moléculas de los cuerpos, ¿sí? Entonces la temperatura a gran escala lo que hace es mostrarme de forma general la cantidad de energía interna que tienen las moléculas de ese cuerpo. Un cuerpo que está a una mayor temperatura que otro, eso lo que me está diciendo es que internamente, si yo podría con un microscopio observar y analizar las moléculas de ese cuerpo, voy a notar que vibran, se mueven más rápido a mayor temperatura, ¿sí? Entonces, fíjense, porque la clave de la ley cero está en este dibujo. La ley cero me dice lo siguiente: tengo un sistema, que puede ser un cuerpo, A, un sistema B y un sistema C. ¿Bien? A está en contacto térmico con C, por eso acá, esta barrita gris está puesta como conductor térmico, ¿sí? ¿Ven ahí? ¿Sí, no? O si apago la luz creo que no pueden escribir. ¿Lo dejamos ahí? ¿Está bien ahí? Listo. Entonces, A está en contacto térmico con C. Por otro lado, B también está en contacto térmico con C, ¿sí? Pero A y B no están en contacto térmico entre sí. Fíjense que esto tiene un color un poquito más claro, y yo le estoy poniendo acá, este es un aislante. O sea que A no está en contacto térmico con B, ¿sí? Lo que me dice la ley cero de la termodinámica es una especie de propiedad de transitividad, pero para los cuerpos, ¿sí? Me dice, mira, si A está en contacto con C y C está en contacto con B, entonces A y B van a estar en equilibrio entre sí, ¿sí? Acá la clave está en pensar, si este par A y C está en equilibrio térmico y este par está en equilibrio térmico, entonces estos dos, por más que no se toquen, van a estar en equilibrio térmico entre sí, ¿sí? ¿Por qué? A está en equilibrio térmico con C. ¿Qué significa eso? Tienen la misma temperatura.
¿sí? Acuérdense que equilibrio térmico para nosotros representaba, ¿sí?, misma temperatura. Dos cuerpos están en equilibrio térmico cuando tienen igual temperatura, ¿sí? Entonces, A está en equilibrio térmico con C, me está diciendo la temperatura de A es la misma temperatura que la de C. ¿Bien? Por otro lado, C está en equilibrio térmico con B, entonces la temperatura de C es la misma que la de B. Entonces, es sentido común pensar, perfecto, entonces la temperatura de A es igual a la temperatura de B, ¿sí? Parece una idea sencilla, es sentido común, pero las implicancias físicas son importantes, porque acá estoy diciendo que dos cuerpos que no están en contacto térmico están en equilibrio, ¿sí? Y uno puede hacer la distinción, yo acá les coloco contacto térmico más que contacto físico, porque un contacto térmico es más amplio que un contacto físico. O sea, contacto físico es yo voy y toco una superficie, ¿sí? Por ejemplo, acá mi mano está en contacto físico con la tabla de la mesa, ¿sí? El contacto térmico no tiene por qué ser físico. Por ejemplo, si yo tendría prendido la estufa y acerco las manos, siento que me caliento las manos, ¿sí? Mis manos están en contacto térmico con el aire que está cerca de la estufa, pero yo no estoy tocando eso, ¿sí? O si yo tendría una estufa de velas de cuarzo, esas que son radiativas, la vela se calienta, irradia energía, yo acerco las manos y me caliento, pero no estoy tocando la vela, ¿sí? No hay un contacto físico, ¿bien? Entonces no hay que pensar que contacto térmico es más amplio que contacto físico. Gracias al contacto térmico nos llega la radiación del Sol. Nosotros no estamos unidos mediante una barra gigantesca al Sol. Sin embargo, la radiación llega a la Tierra. Entonces, y acá hay otra cosa, ¿sí? Ampliemos la idea de equilibrio térmico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de equilibrio térmico? ¿Sí? Y decimos lo siguiente: un sistema se encuentra en equilibrio térmico si no hay intercambio de calor entre sus partes, ¿sí? Y ninguna de las propiedades que dependen de la temperatura cambian, ¿sí? Esa es la idea detrás de equilibrio térmico, ¿sí? La clase de hoy se va a centrar en el equilibrio térmico. Entonces, lo que recién les dije, si A está en equilibrio térmico con C y B está en equilibrio térmico con C, entonces estos tres sistemas comparten una propiedad física en común y esa propiedad la llamamos temperatura, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer la distinción entre calor y temperatura, que más o menos ya la veníamos hablando de la semana pasada. Esto es introducción a la física, ¿no? Nos cambiamos del aula de al lado porque no funcionaba el proyector. Nosotros decimos coloquialmente, che, ¿cuánto calor tengo? ¿Sí? Y entendemos que cuando yo tengo calor, mi temperatura corporal es más elevada que la de otra persona. En realidad, el tener calor se basa en la percepción, ¿sí? En lo que sienten mis sentidos, no en la propiedad física, ¿sí? O cuando abro la heladera y saco una botella de agua fría y digo, qué fría que está el agua de la heladera, ¿sí? Primera cosa, la idea coloquial que tenemos de calor y de frío no se corresponde con la magnitud física, ¿sí? Acá está la definición física de calor, ¿sí? Para nosotros el calor es energía en tránsito, es energía en movimiento, ¿sí? Entre dos cuerpos que están en contacto térmico y que están a distintas temperaturas, ¿sí? Entonces, la definición es un poco poética, pero es la mejor definición que tenemos, ¿sí? Energía en tránsito, ¿sí? La idea de calor, ya el simple hecho de decir que depende del movimiento me da una idea de que el calor es algo que empieza y tiene final. Lo podemos pensar de esa forma, ¿sí? Entonces, la definición me está diciendo a mí, mira, el calor no depende del cuerpo, ¿sí? El calor es un movimiento de energía entre dos cuerpos que están en contacto térmico y que están a distintas temperaturas. Si los dos cuerpos estarían en contacto térmico, pero tendrían la misma temperatura, estarían en el equilibrio térmico. Y volveríamos al caso de la diapo de recién, ¿sí? Entonces, la clave para que haya calor es que yo tenga dos cuerpos a distinta temperatura en contacto térmico, ¿sí?
En cuanto se ponen en contacto térmico, irreversiblemente, y sin que yo pueda hacer nada, va a haber un flujo de energía, ¿sí? Energía en tránsito, y eso es el calor. ¿Bien? ¿Cuál es la unidad del calor? Nosotros lo representamos con la letra Q al calor, y se mide en joules, ¿sí? Y la unidad se representa con una J mayúscula. ¿Bien? Entonces, lo que estábamos diciendo recién, supongamos que tengo un cuerpo que se encuentra a una temperatura T1, T1 es mayor que la temperatura de un segundo cuerpo que es T2, ¿bien? Y supongamos que están en contacto térmico entre sí. T1 está en contacto térmico con el cuerpo 1, en contacto térmico con el cuerpo 2, ¿sí? Entonces, automáticamente se produce una entrega de energía del cuerpo que está a mayor temperatura hacia el cuerpo que está a menor temperatura, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo 1, que está a T1? Como entrega energía al cuerpo 2, le está entregando energía, la temperatura del cuerpo 1 va a descender, va a bajar, ¿sí? Entonces la temperatura de T1, a medida que vaya ocurriendo la entrega de energía, disminuye, ¿sí? El cuerpo 2 toma esa energía y lo que hace es aumentar su temperatura, ¿sí? Entonces, primero el cuerpo 1 estaba a una temperatura alta, el cuerpo 2 estaba a una temperatura baja, 1 le entrega energía a 2, entonces este baja su temperatura, este toma la energía, aumenta su temperatura. ¿Qué pasa? En algún momento llegan al equilibrio, los dos cuerpos llegan a la misma temperatura y ahí se acaba el calor, ¿sí? Entonces, al cabo de un tiempo lo suficientemente largo, T1 va a ser igual a T2, esta va a ser la temperatura final, y el calor se acaba. Entonces, el calor es un mecanismo de movimiento de energía, ¿sí? Se produce siempre que haya dos cuerpos que estén a distinta temperatura y que estén en contacto térmico, ¿sí? Entonces, automáticamente, y sin que yo pueda hacer nada para evitarlo, el cuerpo que está a mayor temperatura le entrega energía al cuerpo que está a menor temperatura, ¿sí? El que entrega energía, como pierde energía, disminuye su temperatura. El que toma esa energía, aumenta su temperatura. En algún momento llega al equilibrio y se acaba el flujo de calor, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, físicamente está mal hablar de que las cosas tienen calor, ¿sí? Nosotros en física entendemos que el calor es un mecanismo de transmisión de energía, ¿sí? Es energía en movimiento. Lo que tienen los cuerpos es temperatura. La temperatura es una medida de la cantidad de energía que tiene un cuerpo. Entonces el agua que está dentro de la heladera está a una menor temperatura que el agua que está a temperatura ambiente en la mesa de la cocina. ¿Por qué? Porque las moléculas del agua que están dentro de la heladera tienen menor movimientos que las moléculas del agua que están a temperatura ambiente, ¿sí? Pero el calor es un mecanismo de movimiento de energía, ¿sí? ¿Me entienden eso? La otra cosa importante que hay que entender es que esto es irreversible, ¿sí? La irreversibilidad es una propiedad importante en la física. Nosotros no llegamos a verlo, pero hay un principio de la termodinámica que define, entre otras cosas, el sentido del flujo del tiempo, ¿sí? Y habla de procesos irreversibles, procesos que se producen y que no se pueden volver hacia atrás. Entonces, si yo coloco dos cuerpos en contacto térmico y esos dos cuerpos están a distintas temperaturas, sin que yo pueda hacer nada para evitarlo, uno le empieza a entregar energía al otro, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo para evitar eso? Corto la entrega de energía, o aislando, o poniendo los dos cuerpos a la misma temperatura. Eso. Importantísimo para, a partir de ahora, hasta que se reciban, los cuerpos no tienen temperatura. Perdón. Hasta que se reciban bien, los cuerpos no tienen calor, los cuerpos tienen temperatura. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Bien? Bueno, ¿cómo llegamos a la idea actual de calor? Esto lo vamos a pasar un poco rápido. Yo quiero que se queden con la idea detrás de esta parte. Y es que el concepto en sí es complicado de entender. O sea, nosotros ahora no hacemos los superados porque tenemos termómetros y un montón de tecnología, pero si no tendríamos la tecnología que tenemos, estaríamos
intentando explicar el mundo de la misma forma que le explicaban los griegos hace 2000 años atrás, ¿sí? Entonces, el concepto actual de calor, que se genera alrededor del siglo XIX y de ahí permanece hasta la actualidad, no sale porque sí, sino que es la evolución de un montón de conceptos previos, ¿sí? Yo lo que quiero que tengan en claro con esto es que lo que nosotros tenemos ahora como física y como ciencia en general se produce a través del conocimiento colectivo, ¿sí? A nadie se le ocurre una idea basada de la nada, ¿sí? Lo decía algún científico que ahora no me acuerdo. Sí. Lo decía Einstein, que si él pudo ver más lejos es porque estuvo parado en los hombros de gigantes, ¿sí? Lo que uno puede descubrir o interpretar de la naturaleza no se basa porque sí, se basa en investigaciones previas. Entonces, todo el conocimiento científico es un conocimiento colectivo. Y la otra cosa importante es que no existe un modelo físico perfecto. Todo es perfectible, siempre se puede mejorar, ¿sí? Yo lo que quiero comentarles con esto es que por ahí una idea que se tenía para explicar un fenómeno funciona bien en un cierto rango, y cuando uno empieza a acumular evidencia de que esa idea no es tan buena, bueno, hay que cambiar de idea, ¿sí? Los modelos físicos no son absolutos, esto no está escrito en piedra, ¿sí? Todo en la ciencia se puede mejorar, ¿sí? Y la tercera cosa que sale de eso es que para mejorar y para avanzar en la ciencia hay que meter la pata, ¿sí? Todo es una sucesión, si uno lo ve de forma pesimista, una sucesión de continuos fracasos, ¿sí? Así que veamos de qué va esto. La idea actual de calor, yo les dejo acá un hipervínculo, en el PDF lo tienen, está en la línea temporal de esto. Se origina en el 1500 a.C. con la idea de los 4 elementos, ¿sí? Basada en la teoría filosófica de un filósofo griego llamado Empédocles. Esa teoría estuvo vigente durante muchísimo tiempo, en parte porque la tomó Aristóteles, que era el científico de su momento, y permaneció muchísimo tiempo, fíjense, desde el 504 a.C. hasta más o menos el 1500 después de Cristo, o sea, 2000 años cómodamente, ¿sí? A partir del 1500 se empieza a gestar una nueva teoría que dice, esto medio que no funciona tanto, sino que vamos a hablar de otra cosa que se llama alcaesto, ¿sí? Luego, el alcaesto se empieza a refutar, se pasa a otra teoría, la teoría del flogisto, ¿sí? El flogisto también tiene su pico de gloria, después baja, se llega a la teoría del calórico, ¿sí? Hasta llegar a la idea actual de la energía, ¿sí? Así que veamos un poquito qué es cada una de esas cosas. Entonces, la primera, ¿sí? La de los antiguos griegos. Fundada por Heráclito y puesta a punto, digamos, por Empédocles. El que está arriba es Heráclito, que tenía la idea filosófica de que toda la naturaleza fluye, que nadie permanece estanco, ¿sí? Heráclito de Éfeso, ¿sí? Entonces Heráclito sostenía que el fuego era el origen primordial de la materia, tiene que ver con la cosmogonía basada en la mitología griega, ¿sí? Todo se origina en el fuego. Entonces, la idea de Heráclito de que todo se origina en el fuego y todo fluye, la amplía Empédocles, que también era griego, que dice, mira, hay 4 elementos que componen el mundo. Entonces tengo el fuego, la tierra, el aire y el agua, ¿sí? Y hay 2 fuerzas opuestas, amor y odio, dos mecanismos que se compensan entre sí, ¿sí? Como una especie de yin y yang, Boca River y demás, ¿sí? Entonces, la idea esta, de los 4 elementos y 2 fuerzas primordiales que son opuestas, se mantuvo durante 2000 años, básicamente porque a Aristóteles, 2 siglos después de Heráclito, le pareció muy buena, y todo el cuerpo filosófico de Aristóteles fue sostenido por la Iglesia durante mucho tiempo, ¿sí? Bueno, sin embargo, Aristóteles, a la idea esta de los 4 elementos y 2 fuerzas, le agrega 2 cualidades más, caliente y frío, y seco y húmedo. Entonces, por ejemplo, decía que el fuego era caliente y seco, y el agua era fría y húmeda. Entonces, a los 4 elementos le agrega estas 4 cualidades, ¿sí? Bien, entonces la última mejora de esta teoría está propuesta también por un griego antiguo, Galeno, que propone la escala de 4 estados de calor y 4 estados de frío, ¿sí?
Esa idea, como les decía, permaneció hasta el año 1500 aproximadamente, en que empezamos ya a entrar en el terreno de la filosofía natural y de la labor de los primeros alquimistas, en un momento en el que la alquimia, la física y la química estaba todo unido, ¿sí? Entonces este señor Van Helmont propone una nueva idea, ¿sí? Y se basa cuando se empieza a cuestionar la existencia de que va a haber un quinto elemento, ¿sí? Gran película también, El quinto elemento. Entonces, distintos filósofos empiezan a pensar, nos hace falta un elemento más para explicar el mundo, entonces va a haber una quinta esencia, ¿sí? Lo interesante de esto es que Van Helmont deduce que el fuego es un actor de transformación, ¿sí? Es una sustancia o un algo que genera cambios, ¿sí? Entonces él le llama a este agente universal que genera todas las reacciones y todas las transformaciones el alcaesto, ¿sí? Entonces ya dejamos de pensar de que el fuego es una sustancia, sino un agente de cambio, ¿sí? Esta teoría luego se refuta pensando de que si el alcaesto era el generador de todas las reacciones y de todas las transformaciones y podría disolver cualquier material, entonces ¿por qué no disuelve el recipiente en el cual está contenido el fuego, por ejemplo, ¿sí? Entonces empezaron a acumularse evidencia que tal vez no era la mejor forma de pensar, ¿sí? Luego, 100 años después, una nueva teoría empieza a tomar impulso, el flogisto, ¿sí? Que está propuesta por Becher y por Stahl, ¿sí? Lo que hace es basarse en la idea de que siguen existiendo elementos, pero le da otra categoría. Tiene una tierra vitrificable, es una tierra que si yo la caliento lo suficiente se convierte en vidrio, lo cual es cierto. Si yo agarro arena y lo caliento lo suficiente, la mica y el calcio que están en la arena reaccionan y forman vidrio, ¿sí? Tierra materia o tierra material y una tierra inflamable. Y esta tierra inflamable, Becher le llama flogisto, ¿sí? Entonces, la idea se va para otro lado. Dice, todos los cuerpos tienen flogisto. Ya empezamos a pensar que el calor es una cosa que depende de los cuerpos, ¿sí? Cuanto más flogisto tiene un cuerpo, más combustible es, o mejor combustible es, ¿sí? Entonces la idea esta de que el flogisto está contenido en los cuerpos y los cuerpos que arden bien tienen más flogisto, se aceptó durante un buen tiempo, ¿sí? Sin embargo, en el siglo XVII aparece una nueva teoría que se opone a la del flogisto, ¿sí? Que dice que el fuego se haya compuesto por átomos sutiles que tienen peso, ¿sí? Y esa teoría da lugar a la siguiente iteración, ¿sí? El calórico, ¿sí? Bueno, el calórico es propugnado sobre todo por Lavoisier, que fue un químico muy importante del siglo XVIII, que entre otras cosas se le atribuye el descubrimiento del oxígeno y del hidrógeno, ¿sí? Acá está Lavoisier con su esposa, muy bonita ella, una campana, haciendo sus experimentos químicos. Entonces Lavoisier elabora su teoría de los gases, donde introduce el principio del calórico, que era una mejora respecto al flogisto. Es pensar, los cuerpos tienen una propiedad, ¿sí? Que permite que sean combustibles, más combustibles o menos combustibles, ¿sí? La diferencia respecto al flogisto es que esto permite explicar algunas otras cosas que el flogisto no lo hacía, ¿sí? Sobre todo porque en esta época empieza a surgir el concepto de temperatura como una propiedad de los cuerpos, ¿sí? Y se construyen los primeros termómetros. Entonces, la idea que nosotros tenemos al día de hoy de qué calor que hace, medio que se basa en la teoría del calórico. El calórico presupone que todos los cuerpos tienen un fluido que se llama calórico, ¿sí? Y que ese fluido se transmite cuando dos cuerpos se ponen en contacto, ¿sí? Entonces tiene un poco que ver con la teoría del flogisto y un poco con la de la energía, ¿sí? Sin embargo, a fines de este siglo, del siglo XVII, Rumford empieza a cuestionar esta teoría porque dice, mis experimentos me muestran que cuando yo perforo, Rumford era un militar, ¿sí? Y construía cañones a partir de bloques de hierro. Entonces se hacía una perforación para hacer el cañón donde va la bala, y al hacer esa perforación él notaba de que por fricción se producía calor en esa pieza, ¿sí? Entonces dice, che, algo está pasando, porque si mi taladro tiene
es del mismo material que el cañón, ¿sí? Y ambos tienen el mismo calórico. ¿Por qué yo noto que acá por qué el cañón aumenta de temperatura? ¿Sí? Entonces, el tipo empieza a intuir de que hay un mecanismo de transferencia de calor que es por fricción, que es por movimiento, que no estaba explicado con la teoría del calórico, ¿sí? La cuestión es que al final llegamos a la idea actual que se termina de formalizar en el siglo XIX con los trabajos de Joule. Joule era una persona muy interesante, era un tipo de origen humilde, a diferencia de Lavoisier, que era recontra casta, el tipo era un noble, recontra noble. Este buen señor era un maestro rural y era cervecero, y empezó a trabajar en ciencia muy avanzado en su vida, ¿sí? Entonces, hizo muchas aportaciones a la física, y entre esas, el corpus de la teoría actual de la energía, que implica que lo que tienen los cuerpos es temperatura, ¿sí? Que una medida macroscópica de la cantidad de energía, y que el calor es un mecanismo de transferencia de energía entre cuerpos a distintas temperaturas, ¿sí? Yo les dejo para que después sigan leyendo esto. Ahí está la línea de tiempo con un poco más de teoría. Es muy interesante, a mí me gusta mucho, pero no da para que veamos más, porque tenemos un montón para ver, ¿sí? Bueno, entonces, pasamos de Joule a Jimmy, sin anestesia, ¿sí? Les quiero mostrar esto. Hasta acá vamos entonces con la idea de calor, ¿sí? Cuerpo tiene masa, cuerpo tiene temperatura, ¿sí? ¿Qué tal? Dos cuerpos a distinta temperatura, hay movimiento de energía en forma de calor, ¿sí? Yo encontré un video que me encantó, así que se los traje para que vean. Ahora vamos a poner a prueba este video que están viendo, que tiene millones de vistas, que asegura que puedes cocinar con una simple bolsa poniéndolo así en el fuego, y el agua que está dentro de la bolsa evitará que ésta se queme y puedes estar ahí cocinando cosas. Se ve interesante, pero ¿será verdad? Bueno, pues hagámoslo y pongámoslo a prueba. Entonces agarré y puse mi fogata como la señora, pero como soy vegetariano yo lo hice de pasta con verduras. Lo puse al fuego y como puedes ver no se rompe la bolsa ni se quema. La verdad sí llama mucho la atención, pero ¿logrará hacerse la pasta? Lo dejé un rato y esta bolsa sí se abrió, pero espera al final. Esto me pasó porque cometí el error de ponerle poca agua. Entonces lo intenté de nuevo y que el agua tocara la mayor parte de la bolsa posible. Debo decir que estuve aproximadamente 2 horas porque el proceso es súper lento, pero quiero que veas el resultado final. Así quedó la pasta, aunque es bastante lento, podemos decir que es verdadero. Bueno, es mortal esto, ¿sí? Esto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Funciona o no funciona? O sea, si Jimmy dice que funciona. No, pero sí funciona. La clave está en pensar por qué, cómo puede ser, ¿sí? Si yo agarro la bolsa y la pongo en la llama, la bolsa se quema, ¿sí? La bolsa sola se quema. La clave está en pensar en la bolsa con lo que tiene adentro. Lo que tiene adentro es básicamente agua. La sopa es agua, ¿sí? La pared de la bolsa es muy finita, entonces podemos suponer que la temperatura de la bolsa y la temperatura del agua es la misma, ¿sí? Todo eso se encuentra en la temperatura, que es la temperatura del agua, ¿sí? Cuando yo pongo en contacto la bolsa, que es básicamente agua, con la llama, ¿sí? Lo que estoy haciendo es entregar energía al agua que está dentro de la bolsa, ¿sí? La cosa está en que esto funciona en tanto y en cuanto, el Jimmy lo dice, la bolsa esté llena de agua, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense acá, el tipo acá lo hizo mal, ahí lo hizo mal, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, la llama es todo un problema, ¿no? Porque no lo sabemos explicar todavía, pero lo que yo tengo acá en el fuego es una reacción química, y lo que tengo básicamente es aire a muy alta temperatura. Ese aire envuelve la bolsa y va calentando todo el volumen, ¿sí? Si yo tengo una porción grande de la bolsa sin agua, pierdo esa propiedad de colchón que tiene el agua, que hace que esto tome energía, ¿sí? La temperatura del agua sea más baja, ¿sí? Y permite que todo se mantenga bien. Si viene el aire caliente, rodea la bolsa, ¿sí? Le va entregando energía al agua que está acá, ¿sí? Le va entregando energía en forma de calor, y va subiendo y también calienta las paredes laterales de la bolsa, ¿sí? Pero la bolsa acá tiene aire, se calienta más rápido que la bolsa acá abajo, donde tiene agua, ¿sí? Hay una propiedad que varía entre el aire y el agua, ¿sí? Y esa propiedad
es la capacidad calorífica, lo que permite explicar esto. La respuesta corta es, la bolsa no se quema porque tiene agua, porque el agua tiene una propiedad, toda la materia tiene una propiedad que es la capacidad calorífica, la capacidad de absorber energía, ¿sí?, por diferencia de temperatura. La capacidad calorífica del agua es 4 veces más grande que la capacidad calorífica del aire, ¿sí? Entonces, es una sustancia que puede tomar mucha energía, ¿sí? El aire caliente que rodea la bolsa le entrega energía al agua, el agua se venda, no tiene problema, y no se quema la bolsa, no se rompe la bolsa, ¿sí? Así que bueno, veamos eso, que es la siguiente parte de la clase de hoy, el concepto de capacidad calorífica, ¿sí? Ahora vamos a poner... Vamos, Jimmy, ya está. Cuando uno habla de capacidad calorífica, perdón, manténme. Perdón, se me salió un poquitito, ahí voy. Bien, acá. ¿Por qué no tengo? Porque estoy señalando con el que no es, pues claro, obvio. Cuando uno habla de capacidad calorífica o de calor específico, quiere calcular esto, ¿sí? Esto es una definición, ¿sí? Es una propiedad física de la materia. El calor específico nosotros lo representamos con la letra C, ¿sí? Y es una propiedad de toda la materia. ¿Cómo se calcula? La cantidad de energía que se necesita para elevar en una diferencia de temperatura delta de T la masa M de mi sustancia, ¿sí? ¿Cuáles son las unidades del calor específico? Fíjense por la definición. Energía en el numerador, así que estos son joules, sobre la masa se representa en kilogramos y la temperatura en Kelvin o también en grados centígrados. ¿Qué es lo que representa físicamente esta propiedad? Representa eso que estábamos viendo. ¿Cómo puede ser que el agua pueda absorber más energía que el aire? ¿Sí? Bueno, por esto, el agua tiene un mayor calor específico que el aire, ¿sí? ¿Qué quiere decir que el calor específico sea más grande? Si yo tengo 1 kilo de agua y 1 kilo de aire, ¿sí?, y quiero calentar desde el mismo delta de T ambos kilos de sustancia, tengo que entregarle más energía al agua que al aire para calentarlo. Entonces esto me da una idea. A mayor calor específico, tengo que entregarle más energía a mi sustancia para aumentar su temperatura, ¿sí? De la misma forma, una sustancia que tiene calor específico muy alto, si yo la quiero enfriar, tengo que quitarle más energía que una sustancia que tiene calor específico más bajo, ¿sí? Por ejemplo, esto me permite a mí explicar una duda que atormenta a los científicos desde el inicio de la humanidad. ¿Por qué si yo muerdo una empanada al horno me quemo con el relleno y no con la masa? ¿Sí? El relleno tiene vapor de agua, el agua tiene mayor calor específico que la masa. La masa tiene menos humedad, tiene menos agua, por lo tanto tiene menos calor específico que el relleno. M es la masa, delta de T el cambio de temperatura y C es la propiedad, el calor específico, ¿sí? Otra, a mí me gusta cocinar, así que lo siento por ustedes si no les gusta. Si yo pongo una tarta al horno y la cubro con un papel de aluminio, saco la tarta del horno y tranquilamente puedo sacar la lámina de papel de aluminio con la mano, pero no puedo tocar la tartera o la fuente donde dice la tarta, ¿sí? ¿Por qué? El calor específico del aluminio es mucho menor que el del hierro de la fuente. Y acá les dejo una tabla con distintos calores específicos para diferentes sustancias. Primer noticia, el calor específico depende de la fase de la sustancia, ¿sí? No va a ser lo mismo si mi sustancia está en fase sólida, a si está en fase líquida o en fase gaseosa, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, el aire. El calor específico acá está llamado Cp, la P es porque es calor específico a presión constante. ¿A cuál presión? La presión atmosférica, ¿sí? Fíjense la unidad de kilojoule, o sea 1000 joules, por kilogramo a la menos 1 por Kelvin a la menos 1. Así que esto es joule sobre kilogramo Kelvin, ¿sí? Fíjense, el calor específico del aire es 1 kilojoule por kilogramo por Kelvin, ¿sí?
Fíjense, la del agua en fase líquida es 4 kilojoules, ¿sí? Por kilogramo a la menos 1, por Kelvin a la menos 1. O sea, 4 veces más grande que la del aire, ¿sí? Otra cosa, fíjense el agua en sus 3 fases. Agua en forma gaseosa a 100 grados tiene un calor específico de 2000 joules por kilogramo Kelvin. Agua en fase líquida a 25 grados, 4181, ¿sí? Y agua en fase sólida en forma de hielo a 0 grados, 2114. Misma sustancia en 3 fases distintas, tiene 3 calores específicos diferentes, ¿sí? Depende de la sustancia y depende de la fase. De acá, ¿qué es lo que entiendo yo? Calentar agua líquida requiere más energía que calentar hielo o que calentar agua en estado gaseoso, por ejemplo. ¿Por qué? El calor específico es más grande, ¿sí? Fíjense los calores específicos de distintos metales, son mucho más bajos que los del agua. Por ejemplo, el cobre tiene un calor específico de 385 joules por kilogramo Kelvin, ¿sí? Acá está en 0, tanto porque esto es kilojoules, ¿no? O sea, esto está por 1000, ¿sí? Yo corro 3 lugares la coma y tengo, ¿sí? ¿Cuál dijo que se iba a estirar primero? O sea, ¿quién necesita más transferencia? A mayor calor específico, yo necesito entregarle más energía para aumentar la temperatura y necesito sacarle más energía a mi sustancia para disminuir su temperatura, ¿sí? Entonces, la sustancia que tiene mayor calor específico, yo necesito sacarle más energía para bajar la temperatura. Fíjense con los metales, ¿sí? En general, son mucho más bajos que lo del agua. El agua no es casualidad, o sea, nosotros estamos acá hablando precisamente porque el agua tiene este calor específico, ¿sí? Permite la vida en la Tierra. Esta propiedad permite la vida en la Tierra, ¿sí? Sí. Entonces, sustancia diferente, digamos, a nivel de temperatura, uno puede quemar, digamos, como el agua y otro con más calor. Totalmente. Mira, vos podés tener a 25 grados, ¿no? Agua, 1 kilo de agua, a 25 grados, ¿sí? Y yo quiero calentarla hasta llegar a 26 grados, o sea, quiero un delta de T de 1 grado, ¿sí? Yo sé que le tengo que entregar 4,18 kilojoules por cada kilo de agua para aumentar 1 grado. Si yo tengo 1 kilo de oro, ¿sí? A 25 grados, misma temperatura, lo quiero aumentar hasta 26 grados, fíjate que esto lo tengo que entregar 0,13 kilojoules, ¿sí? Mayor calor específico, le tengo que entregar más energía para calentar la sustancia, ¿sí? Esto es una propiedad que depende de la sustancia, no depende de la temperatura. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Bueno, ahora, otra idea asociada, la caloría. La caloría es una forma también de medir energía, ¿sí? En realidad, fíjense que está la definición de caloría. Una caloría es la cantidad necesaria de energía para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua, de 14,5 a 15,5 grados centígrados. Una definición bien específica, ¿sí? Es la primera idea del calor específico. Es una caloría, una cantidad de energía, la cantidad de calor que le tengo que entregar a 1 gramo de agua, que está inicialmente a 14,5 grados, para calentarlo hasta 15,5. ¿Sí? Esa cantidad de energía, a eso equivale una caloría, ¿sí? Yo acá no lo puse, lo que me doy cuenta, una caloría es igual a 4,18 joules, ¿sí? No me di cuenta de ponerlo. ¿Sí? Y una kilocaloría, kilo es 1000, ¿sí? 1000 calorías. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, ahora, todo esto tiene más sentido para los nutricionistas que hablan de esta cosa que en el fondo es física, ¿no? Nuestro cuerpo funciona como una máquina térmica. Toma combustible en forma de alimentos para producir un trabajo. ¿Sí? Acá lo voy a poner, ya mismo lo pongo. Acá, 1
caloría es igual a 4,18 joules. ¿Sí? 4,18. ¿Sí? Entonces, pensemos un poquito en el funcionamiento de nuestro cuerpo como una máquina, ¿sí? Que toma energía en forma de alimentos para producir un trabajo. ¿Sí? Bueno, la tasa metabólica basal, que se llama TMB, es la cantidad mínima de energía que necesita tu cuerpo para sobrevivir realizando las funciones básicas, que son respirar, parpadear, filtrar la sangre, regular la temperatura del cuerpo, que el corazón bombee sangre en todo el sistema circulatorio. O sea, esta sería la cantidad de energía en stand-by, digamos. Si yo estoy quieto, acostado en la cama, mi cuerpo está gastando energía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque internamente está haciendo trabajo. ¿Sí? Yo estoy respirando, mi cerebro está funcionando, el corazón bombea sangre. ¿Sí? Entonces, la cantidad de energía necesaria para estar en ese stand-by es lo que se llama tasa metabólica basal. ¿Sí? Hay varias fórmulas de calcular la TMB, esta es la más utilizada, ¿sí? Que es una fórmula vieja, pero tiene una corrección actual, que me dice que la tasa metabólica basal depende, ¿sí? Si yo soy hombre o soy mujer. ¿Sí? Los hombres gastan una cantidad de energía distinta a las mujeres, ¿sí? En stand-by. ¿Sí? Y se calcula de esta forma. Agarro el peso de la persona en kilogramos, lo multiplico por 10, la altura en centímetros, lo multiplico por 6,25, a todo esto lo sumo, y le resto 5 por la edad en años, y a todo eso le sumo 5. Eso para hombres. ¿Sí? Para mujeres muy parecido, menos, acá debería ser 16,1, ojo, ¿no? No 161. Acá es 16,1. De todas maneras, no se preocupe por la fórmula, esto es una curiosidad que le estoy trayendo. Si alguno quiere calcular la tasa metabólica basal, acá hay un link en el costadito, no me quedaba más lugar. Ustedes hacen clic ahí y lo manda a una página donde ustedes ponen su edad, su altura y su peso y les calcula la tasa metabólica basal. ¿Sí? Ahora, esta medida así, como medida de referencia, está recontra cuestionada, no porque no sea cierta, sino porque se la usa mal. ¿Por qué? Por esto. Según el tipo de actividad que realices, tu tasa metabólica basal va a ser distinta. Por más que vos estés quieto, ¿sí? Si sos una persona que está acostumbrada a hacer ejercicio, ¿sí? Muy fuerte, digamos, tipo un atleta olímpico, una persona, un deportista de alto rendimiento, su metabolismo funciona de una forma diferente al de una persona que no hace nada de ejercicio. ¿Sí? Hay una foto muy linda de Michael Phelps, un nadador que creo que tiene el récord de la mayor cantidad de medallas de oro ganadas en Olimpiadas, que muestra lo que es un desayuno de él. Son 10.000 calorías, que es esta mesa llena de comida, y ese era un desayuno. ¿Sí? Tiene que ver con esto, con la actividad física. Por más que yo no esté haciendo actividad física en este momento, si hago actividad física en algún momento del día, tengo un pico de consumo, luego desciendo, y mi sistema para estar en stand-by va a gastar más energía que el sistema de una persona que no haga actividad física. ¿Sí? Entonces, ustedes haciendo clic acá y poniendo la cantidad de actividad física que hacen, le da una idea de la tasa metabólica basal. ¿Sí? Es muy aproximado, puede servir, por ejemplo, a mí me dio, yo tengo una altura de 175 centímetros, peso 75 kilos, tengo 44 años, puse todo, taca, 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 taca. Hago ejercicio 3 a 5 días por la semana y me daba una tasa metabólica de 2.500 calorías. ¿Sí? ¿Qué me dice eso? 2.500 calorías es la cantidad de energía que necesita mi cuerpo para funcionar en stand-by a lo largo del día. ¿Sí? Si yo consumo menos de eso, entro en lo que se llama déficit calórico. Yo tengo una máquina, no le estoy dando mucho combustible. ¿Cómo funciona esa máquina? Empieza a ocupar lo que tiene de reserva, que puede ser grasa, puede ser glucógeno, puede ser glutamina, o puede ser músculo, según el tiempo que la tengo sin darle energía. ¿Sí? Y si yo gasto 2.500 y consumo 4.000, abastezco completamente lo que necesito, y esa diferencia no se va a cualquier lado, sino que se almacena en forma de energía en el cuerpo, en forma de glucógeno, glutamina, grasa. En ese ciclo se va
se va almacenando y también pierdo algo en forma de deposiciones. ¿Sí? Así que si luego le interesa, ahí les dejo para que vean el link. Bueno, ahora sí empecemos con la parte de cálculo porque todo muy bonito, pero tenemos que resolver problemas. ¿Sí? Y ahora entramos en calorimetría, que es el eje de la clase de hoy. ¿Sí? Vamos a utilizar el concepto este de calor y lo vamos a utilizar para calcular las cantidades de energía involucradas en procesos de transferencia de energía entre cuerpos que están a distinta temperatura. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una primera definición de algo que se llama calor sensible. ¿Sí? No es sensible porque llore mucho, es sensible porque se lo puede sentir. ¿Por qué se lo puede sentir? Porque puedo colocar un termómetro y puedo medir la temperatura y puedo darme cuenta de que hay un movimiento de energía. ¿Sí? Calor sensible es la cantidad de calor que se requiere para cambiar la temperatura de un cuerpo de masa M y capacidad calorífica C sin cambiar su fase. ¿Sí? Entonces, tiene una ecuación para calcularse. El calor sensible se calcula con esta cosa. ¿Sí? Si yo quiero calentar, mal dicho, si quiero incrementar la temperatura de un cuerpo de masa M y capacidad calorífica C, en una diferencia delta T, le tengo que entregar esta cantidad de energía Q. ¿Sí? A este calor se le llama sensible porque en cuanto yo entrego energía, veo un aumento de temperatura. Entrego energía, veo aumento de temperatura. Están asociados. ¿Sí? Dejo de entregar energía, la temperatura no cambia. ¿Sí? Quito energía, veo un cambio en la temperatura. Dejo de quitar energía, deja de cambiar la temperatura. Por eso es sensible, porque se puede medir. ¿Sí? Y acá el delta, yo ya lo dejo muy claro para que se entienda, va a ser temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cuáles son los momentos finales e iniciales? Inicial es la temperatura que tenía el cuerpo antes de que yo le empiece a entregar energía. ¿Sí? Final es la temperatura a la que llega luego de que yo le entregue la cantidad de energía Q. ¿Sí? Eso que estábamos diciendo. ¿Sí? Entonces, Q es la cantidad de calor o de energía involucrado. Fíjense que yo hablo como si serían sinónimos calor con energía. ¿Sí? Parece que calor es energía en tránsito, energía en movimiento. El calor tiene las mismas unidades que la energía. ¿Sí? Q es la cantidad de calor que está involucrada en todo el proceso, M es la masa del cuerpo, C es la capacidad calorífica y delta de T es la diferencia entre la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Sí? Lo pensemos en forma de diagrama. Este es mi objeto, este es el cuerpo de masa M. ¿Sí? Y capacidad calorífica C. Pongamos así. Mi objeto tiene una masa M y tiene una capacidad calorífica C. ¿Bien? Si yo le entrego energía, lo estoy calentando. ¿Sí? Estoy calentando mi objeto. ¿Sí? Le entrego energía, no sé, le estoy apuntando con una pistola de aire caliente. ¿Sí? Estoy calentándolo. Entonces, ¿qué veo? Le puse un sensor de temperatura a mi objeto. Veo que la temperatura empieza a aumentar. ¿Sí? ¿Por qué aumenta la temperatura? Porque le estoy entregando energía. Entonces, fíjense, si aumenta la temperatura final va a ser más grande que la temperatura inicial. Esta diferencia va a ser positiva. ¿Sí? Y por lo tanto, Q va a ser positivo. ¿Ok? Muy importante. Parece tonto, no es tonto. Si caliento un cuerpo, Q es positivo, le estoy entregando energía. ¿Sí? Como le entrego energía, la temperatura aumenta. Lo otro sería, ¿qué pasa si yo le estoy quitando energía a mi cuerpo? ¿Sí? Si le quito energía, acá guarda que esto, me equivoqué yo. Esto tiene que ir para el otro lado, este Q es negativo. ¿Sí? Si yo le quito energía a mi cuerpo, estoy sacando energía, mi cuerpo disminuye su temperatura. ¿Sí? Si disminuye su temperatura, la temperatura final va a ser menor que la temperatura inicial. ¿Cómo va a ser esta resta? Va a ser negativa.
¿sí? Si esta resta es negativa, este Q es negativo. La masa siempre es positiva y el calor específico siempre es positivo. Entonces, este es el criterio de signo que nosotros vamos a ocupar en la calorimetría. Yo a esta le sacaría una foto, ¿sí? Porque esta da la teoría necesaria para resolver problemas en toda esta parte, ¿sí? Yo tengo mi cuerpo, le entrego energía, Q es positivo, ¿sí? Como le estoy entregando energía, aumenta la temperatura, delta de T es positivo. Yo tengo mi cuerpo, le estoy sacando energía, la temperatura va disminuyendo, delta de T es negativo, entonces Q es negativo. El calor puede ser positivo o negativo. Si es positivo es porque estoy calentando mi cuerpo, si es negativo es porque le estoy quitando energía. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Súper. ¿Hay preguntas o está todo muy abstracto? Yo no sé, o está sumamente claro o nadie entiende nada. Sí. Cuando sumerge un pedazo de metal, Sí. por la temperatura que sumerge en el agua, eso es calor frío. Sí, porque ahí yo lo que puedo estudiar, si mi pedazo de metal está a una temperatura distinta que del agua, ahí va a haber un proceso de transferencia de energía. Ponele que vos ponés un pedazo de metal a mayor temperatura, 200 grados, ¿sí? Y lo sumergí en agua a 25 grados, ¿sí? Mi pieza de metal se pone en contacto térmico con el agua, ¿sí? Uno inicialmente estaba a 200, el otro estaba a 25, entonces el metal le empieza a entregar energía al agua, ¿sí? ¿Y por qué la liberación? Por la diferencia de temperatura. Eso, sí, bueno, vos fíjate, ¿cuál es la temperatura a la cual hierve el agua? De 100 grados, ¿sí? Que pase lo siguiente, vos tenés que pensarlo en volumen. Esta es mi pieza de metal. Yo la sumerjo en agua, va a haber una pequeña capa de agua que va muy chiquita, muy delgada, que va a estar en contacto con el metal. Esa capa de agua se va a calentar muy rápidamente. Tan rápidamente que va a cambiar su fase. Esa capa de agua va a hervir. Se va a transformar en vapor, el vapor es menos denso, entonces sale, ¿sí? Y por eso es. Entonces se produce muy rápido, entonces yo directamente vuelvo a vapor arriba. Si yo sumergiría mi pieza de metal a 90 grados, ponele, o a 85, en agua a 20, no veo vapor. Y si yo tengo un problema así, me pueden pedir, depende del objeto que quiera analizar, si es del agua, no de los dos. En realidad el problema se resuelve analizando las dos cosas, porque vos tenés que ver la información del que entrega energía y del que toma energía. Tal cual. Ahora en un ratito lo vamos a hacer con un ejemplo. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, miren, hagamos un ejemplito. Este todavía involucra una sola sustancia. Dice lo siguiente: se quiere determinar el calor específico de una muestra de metal, ¿sí? La masa de mi muestra de metal son 3 kilogramos. Con mucho cuidado se añade 1,25 por 10 a la 4 joules de energía calorífica. O sea, no me están diciendo cómo, pero yo sé que le estoy entregando a esta pieza de metal una cantidad de calor que vale 1,25 por 10 a la 4 joules, ¿sí? Se está calentando con esta cantidad de energía. Alguien lo calculó con mucho cuidado, me dice, mira, tenele fe, es esta cantidad de energía que le entregué, ¿sí? Como consecuencia de esa entrega de energía se ve que la pieza de metal incrementa su temperatura en 18 grados centígrados, ¿sí? Y alguien ahí puede decir, uy, yo no conozco la temperatura inicial, el problema no me dice a cuánto estaba inicialmente la temperatura, ¿sí? Tampoco me dice a cuánto está la temperatura final. Lo que sí me está diciendo el problema es que como consecuencia de que yo le entregué energía a esta pieza de metal, la diferencia entre la temperatura final menos la inicial es 18 grados, ¿sí? Esto es el incremento que me dice el problema, ¿sí? Yo debería pensar, cuando alguien me habla de incrementos, no me está hablando ni de la temperatura inicial ni de la temperatura final, me está hablando de la diferencia, de la resta, ¿sí? Su temperatura aumenta en 18 grados.
Capaz que inicialmente estaba a 10 grados y queda a 28. Capaz que estaba a 20 y quedó a 38. No me importa. Yo sé que la diferencia entre la temperatura final y la inicial es 18 grados. ¿Sí? Y lo que me pregunta el problema, que esa sí es la pregunta, es ¿cuál es el calor específico de esta sustancia? ¿Sí? ¿Cómo resuelvo esto? Yo tengo que pensar lo siguiente. Tengo mi cuerpo, ¿sí? Le estoy entregando energía. Si yo veo que la temperatura cambia, esto automáticamente tengo que darme cuenta, esto es calor sensible, y esto se calcula con esta ecuación. Una sola hay. Masa por calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sí? Esa es mi ecuación de calor sensible. Fíjense que de esta ecuación yo conozco. Esto es conocido. Esto es conocido. Esto es conocido. Esto no, pero sí es conocido la diferencia, digo. ¿Sí? Entonces la única incógnita es el calor específico. Puedo tranquilamente despejarlo. ¿Cómo hago? Mando dividiendo la masa, ¿sí? Esto queda Q sobre M igual calor específico por delta de T. Ahora lo que voy a hacer, este delta de T que está multiplicando, también pasa para el otro lado. Como está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me queda Q sobre M por delta de T igual calor específico. Lo que me están pidiendo. Y acá en el último renglón que me queda lo voy a calcular. ¿Sí? Esto es 1,25 por 10 a la 4 joules sobre 3 kilogramos por 18 grados centígrados. ¿Sí? Veamos qué dice la calculadora. Primero voy a hacer el denominador, que era 3 por 18. Eso me da 54. 1,25 por 10 a la 4 dividido 54, 231,48, 231,5. ¿Bien? 231,5 joules sobre kilogramo grados centígrados. Ese es el calor específico de mi sustancia. Profe, ¿por qué puso 18 grados si se dice que la temperatura, Por esto. la diferencia tiene que ser la temperatura inicial y la final, ¿no? No, es final menos inicial. Su temperatura aumenta en 18 grados. Esto es temperatura final menos temperatura inicial. Esa diferencia, que nosotros llamamos delta de T, es igual a 18 grados. Cualquiera de los dos. Esta es la única vez donde podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque el tamaño de un Kelvin es exactamente igual al tamaño de un grado centígrado. La única diferencia entre las dos escalas es donde está el cero nada más. ¿Sí? Como que vos tengas una regla que arranca en 0 y otra que arranca en 1 metro. ¿Sí? Solo por eso. Acá está la clave. Yo no sé cuánto es la temperatura inicial, tampoco sé cuánto es la temperatura final. Yo lo que sí sé es que después de que pasó todo esto, la temperatura se incrementó en 18 grados centígrados. Que es la diferencia entre la final menos la inicial. No, y esa es otra cosa interesante del problema. Yo le dije que el calor no depende de la temperatura, depende de las diferencias. Si yo tenía mi masa a 5 grados como temperatura inicial y la llevo a 23, tengo un delta de 18 y tengo esta cantidad de energía interviniendo. Si la temperatura inicial de mi masa era 40 y la final es 58, sigo teniendo un delta de T de 18 y la cantidad de energía es la misma. No depende de la temperatura inicial ni final, sino de la diferencia entre las dos. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bueno, súper. Pasemos entonces. Bueno, ahora lo vamos a complicar un poco más, porque recién estábamos hablando de un solo cuerpo que yo le entregaba energía o le sacaba energía.
Ahora vamos a pensar en la otra parte del cuento. Normalmente esa entrega de energía es porque este cuerpo está en contacto con otro. ¿Sí? Entonces vamos a pensar eso. ¿Sí? Acá ya hablamos de intercambio porque vamos a empezar a analizar dos cuerpos que están interactuando. ¿Sí? Entonces supongamos lo siguiente. Tenemos dos cuerpos. Un cuerpo con masa MA, con calor específico CA, y que está a una temperatura inicial TAI. ¿Sí? Entonces este tiene sus tres propiedades. Tiene su masa, tiene su calor específico y su temperatura inicial. Por otro lado, tengo un cuerpo B, que tiene masa B, calor específico CB, ¿sí? Y temperatura inicial TB. ¿Sí? Si la temperatura de los dos cuerpos son tales que son distintas, o sea, si TAI es distinto a TBI, ya sea que uno tiene mayor temperatura que el otro, o viceversa, y lo pongo en contacto térmico, ahí empieza el intercambio de energía. ¿Sí? Entonces vamos a distinguir dos casos. Primer caso, el cuerpo B está a mayor temperatura inicial que el cuerpo A. ¿Sí? Entonces tengo que pensarlo. Ahora la historia viene por los dos cuerpos. ¿Sí? Tengo el cuerpo A y tengo el cuerpo B. Y el cuerpo B, le va a entregar energía al cuerpo A. ¿Sí? Porque la temperatura inicial de B es mayor que la temperatura inicial de A. ¿Sí? Habíamos dicho que el que está a mayor temperatura le entrega energía al otro. ¿Sí? Esta entrega de energía va a ser en forma de calor. ¿Bien? Primer caso, entonces. Lo que estábamos diciendo. Inicialmente la masa B se encuentra a una temperatura mayor que la masa A. Entonces, yo tengo que ser bien claro en esto. Tengo que entender cuál es el que entrega energía y cuál es el que toma energía. ¿Sí? El cuerpo que entrega energía es el que se encuentra inicialmente a mayor temperatura. ¿Sí? Esa es la regla de oro. ¿Sí? En este caso, el que está inicialmente a mayor temperatura es el cuerpo B. Entonces B entrega energía a A. ¿Bien? Como consecuencia de eso, no es gratis, B entrega energía, la cantidad de energía que tiene va disminuyendo, está perdiendo energía. Como consecuencia de esa disminución, su temperatura va bajando. ¿Sí? Por otro lado, el cuerpo A toma energía, aumenta su temperatura. ¿Sí? Nosotros, para resolver esto, nos vamos a basar en esta suposición que es bien fuerte. Y es suponer que el sistema formado por los dos cuerpos, o sea, por A y B, está aislado. La única transferencia de energía es de B hacia A. ¿Sí? No hay otra hacia ningún otro lado. Entonces, vamos a plantear, esto está como el meme de, los invito a mi primer hiperinflación, los invito a su primer ley de conservación. ¿Sí? Por eso lo estamos dejando así. El sistema está aislado, entonces esto me dice de forma física una cosa que es de sentido común. Si está aislado, la única forma de movimiento de energía es del cuerpo B hacia el cuerpo A. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo acá es la cantidad de energía entregada por el sistema B más la cantidad de energía absorbida por el cuerpo A tiene que ser igual a 0. No pierdo nada de energía hacia afuera. ¿Sí? Si mi sistema está aislado, no pierdo energía al ambiente. Entonces la única forma de transferencia es de B, que entrega energía, hacia A, que toma energía. ¿Sí? Esta es una ley de conservación. ¿Sí? Este tipo de razonamiento lo va a guiar por el resto de su vida profesional. ¿Sí? Si uno puede aislar un sistema o una parte de un sistema y asegurarse que está aislado, entonces sabe que hay una dirección de transferencia de flujo, de cosas, de calor, de corriente, de información, de lo que quieran. ¿Sí? En el sentido de que no interactúa con el resto. ¿Sí? Imagínate que yo tengo los dos cuerpos, los meto dentro de una conservadora. ¿Sí? Entonces, este que está caliente solo le puedo entregar energía al otro que está a menor temperatura. No pierdo nada de energía hacia afuera.
Esta es una ley de conservación, me dice que la cantidad total de energía que entrega el sistema B más la cantidad total de energía que absorbe el sistema A es igual a 0. O sea que todo lo que pierde B va a parar a A. ¿Sí? ¿Me entienden? Buenísimo. Y de vuelta, el problema con el calor es su naturaleza temporal. ¿Sí? Es un mecanismo nivelador de energía. Entonces, uno disminuye su temperatura, el otro aumenta su temperatura. Cuando llegan a la misma temperatura, llegamos al equilibrio térmico y cuando pasa eso, la temperatura final es la misma para los dos. ¿Sí? En el equilibrio térmico pasa esto. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo en un problema, en un enunciado, los cuerpos llegan al equilibrio, yo sé que los dos van a llegar a la misma temperatura final. ¿Sí? Usualmente es una incógnita. ¿Y se puede calcular ese tiempo cuando llegan al equilibrio? Qué buena pregunta. Lo van a calcular, pero recién en transferencia de calor. No acá. Nosotros no tenemos ahora las herramientas matemáticas. Nosotros vamos a entender esto como una foto del estado inicial con sus temperaturas. Algo pasa en un tiempo que yo no lo sé calcular. Y cuando pasa ese tiempo ya llego al estado de equilibrio con la foto del estado final. El intermedio, donde las cosas van cambiando con el tiempo, lo van a ver más adelante. ¿Sí? Pasa que el transitorio, o sea, el estado ese en el durante puede ser muy complejo. ¿Sí? Tan complejo de que estamos, lo que basamos toda nuestra carrera en estudiar eso. Entonces, este es el primer caso, donde el cuerpo B está inicialmente a mayor temperatura que el cuerpo A. ¿Sí? Ahora vamos a pensar lo mismo, pero al revés. ¿Sí? Tiene la misma lógica. ¿Bien? Son la misma hipótesis. El cuerpo A tiene su masa, su calor específico y su temperatura inicial. El cuerpo B también. La única diferencia es esto. Si llevamos esto al caso de los rayos, que pasan a través, o que llegan a través del cuerpo. Radiación electromagnética. ¿Tiene que ver algo en el ambiente? Sí, tiene que ver. Tiene que ver. ¿Se juega con eso también? Sí, a ver, por ejemplo, gracias a la atmósfera, la radiación emitida por el Sol no nos llega a nosotros en estado puro, sino que es filtrada. ¿Sí? Hay parte de esa radiación que la atmósfera la absorbe y hay parte que la refleja y queda en el espacio. ¿Sí? La radiación como tal es un... Ahora el miércoles vamos a ver mecanismos de transferencia. Ahí vamos a entender lo que es conducción, convección y radiación. ¿Sí? La radiación como tal es bien particular. ¿Sí? Pero sí, o sea, vos podés tener lo que yo te decía. Yo tengo la estufa con vela de cuarzo. ¿Sí? Y me paro adelante, ¿sí? Si yo me paro frente a la estufa, recibo una cierta cantidad de energía y mi temperatura se incrementa. Si me paro al costado, recibo otra cantidad de energía. Entonces, esa transferencia, la transferencia radiativa, depende de un montón de cosas. Y una de esas es la orientación en la superficie. ¿Sí? Sí. El miércoles vamos a ver un poco más de eso. ¿Sí? Ahora calculemos cantidades de energía. El mecanismo con el que se transfiere es el tema que viene. El segundo caso es la misma hipótesis, nada más que ahora el cuerpo A está inicialmente a mayor temperatura que el cuerpo B. ¿Cuál es la diferencia? Hay que entender, de vuelta a la regla de oro, entender cuál es el que entrega y cuál es el que absorbe. El que entrega es el que inicialmente está a mayor temperatura. El que absorbe es el que inicialmente está a menor temperatura. ¿Sí? Entonces pasa lo mismo por al revés. El cuerpo A pierde energía, el cuerpo B gana energía. ¿Sí? Pero la ecuación de conservación sigue siendo la misma. ¿Sí? Calor entregado más calor absorbido igual a 0. Nada más que ahora la diferencia es que el que entrega energía es A, porque el que estaba inicialmente a mayor temperatura. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué los cuerpos pierden calor o temperatura? Porque está en contacto térmico. Y si, por ejemplo, la comida que vos metés en
un aislante, una bolsa aislante. ¿Por qué pierde calor? Por varias cosas. Primero, ponele, ¿no? Yo tengo mi tupper, lo caliento en el microondas, ¿sí? Lo saco, lo tapo, ¿sí? Mi comida está a una temperatura mayor que el recipiente, ¿sí? Mi comida, que está caliente, empieza a calentar el aire dentro de ese tupper. Ese aire que está ahí dentro empieza a moverse y a su vez empieza a calentar las paredes exteriores del tupper, ¿sí? Yo agarro mi tupper y lo meto dentro de la conservadora o la bolsa térmica, ¿sí? Esa bolsa térmica también tiene aire. Como las paredes de mi tupper no son aislantes, las paredes de ese tupper se calientan, ¿sí? Entonces, después de un tiempo, esas paredes están a una temperatura distinta de la temperatura ambiente. Empiezan a calentar el aire que está dentro de la conservadora, ¿sí? Entonces ese aire también se calienta, ¿cómo? Tomando energía. ¿De dónde sale esa energía? Del tupper y la comida que están puestos ahí. ¿Se lo cierra vacío? Ahí sí se mantiene mejor. Pero de todas formas, pasa que ya entramos en la clase del miércoles. Todo cuerpo que tiene masa tiene temperatura y por lo tanto emite energía en forma de radiación electromagnética, ¿sí? Si vos lo sellas al vacío, evitas la convección, evitas el movimiento del aire. Pero tu masa, que está a una temperatura, no sé, 40 grados, emite radiación. Lo que habría que hacer es sellarlo al vacío y las paredes internas de tu conservadora, revestirlas de un material que sea reflectivo. Entonces la radiación infrarroja emitida por la comida rebota y vuelve. Ahí sí estás aislando bien. Y la otra es que ninguna conservadora es perfecta. Por más buena aislante que sea, algo transfiere de calor hacia el ambiente, ¿sí? Entonces después de un cierto tiempo, algo de energía va a perder. Bueno, y la única diferencia entonces es esto que estábamos diciendo, ¿sí? Después de un cierto tiempo, la temperatura final de los dos es la misma. Bueno, segundo caso, bien. Yo les dejo acá para que vean un simulador que está bueno, que presupone dos cuerpos. Lo corramos un minutito, no cuesta nada, es divertido. El que le guste programar, esto, el Concord Consortium, es un grupo de gente muy grande, más que un grupo de gente, un grupo de laboratorios y de educadores que tienen liberado en código libre un montón de implementaciones de física y de química para que se puedan utilizar y hacer mini simuladores, ¿sí? Y está como estandarizado, si a alguno le gusta programar, se lo puede tomar muy fácilmente y hacer cosas. Esto se lo quiero mostrar así rapidito nomás. Tengo 1 kilo de una sustancia, no sé qué, que se encuentra inicialmente a 40 grados, y tengo 1 kilo de otra sustancia que se encuentra inicialmente a 10 grados. ¿Sí? El calor específico del primero es 1000, el calor específico del segundo es 2000. ¿Sí? Los pongo en contacto térmico, ¿sí? El que estaba inicialmente a mayor temperatura empieza a entregar energía, su temperatura va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. El que estaba inicialmente a menor temperatura empieza a tomar energía, entonces su temperatura va aumentando, hasta que después de un cierto tiempo, fíjense en este caso a los 300 segundos, ambas temperaturas coinciden. Este es el estado de equilibrio térmico. La temperatura final es la misma para los dos cuerpos, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo te decía hace un rato. Nosotros ahora vemos la foto del estado inicial y del estado final. Este intermedio, el transitorio, lo vamos a calcular más adelante, ¿sí? Lo importante es que la cantidad de energía entregada por el primero es igual a la cantidad de energía tomada por el segundo, ¿sí? ¿Por qué la diferencia en pendientes? Porque los dos tienen capacidades, calores específicos distintos, ¿sí? Si habríamos puesto el mismo calor específico, miren, lo pongamos a 1000 y tiremos de vuelta, vamos a ver una situación simétrica. ¿Ven? Ahí ya llegó al equilibrio. ¿Ok? ¿Llegó a los 4 segundos? 250, sí, acá dice 250 segundos en el tiempo de la simulación, acá 4 desde que lo corrí, habría que ver
¿Por qué la diferencia en tiempo? Este tiempo de correr el problema, y esto me parece que tiene que ver con el tiempo físico del problema. O sea, este sería como el tiempo verdadero. ¿De cuánto le puso? 1000 joules sobre... No, este no controla la temperatura, sino el calor específico. ¿Sí? Mayor calor específico, acuérdense que habíamos dicho, necesito entregarle más energía para aumentar la temperatura o para disminuir la temperatura. ¿Sí? El calor específico, para que tengan una idea, es como la inercia térmica. ¿Sí? Bueno, volvamos a la clase, que tenemos todavía 200 cosas más para ver. ¿Sí? Bueno, entonces después jueguen con esto porque está interesante. ¿Sí? Ahora vamos a entrar a la otra parte del tema de hoy, que es la parte compleja, ¿sí? Que son los cambios de fase. ¿Sí? Hasta ahora veníamos hablando de calor sensible, y decíamos sensible porque lo puedo medir, porque puedo notar un cambio de temperatura. Estos otros son calores latentes. El latente hace referencia a que interviene una cantidad de energía, pero no cambia la temperatura. Entonces, entendamos primero qué es lo que es una fase. Nosotros hablamos de fase cuando describimos el estado específico de la materia. ¿Cuáles son las fases? Sólido, líquido o gaseoso. ¿Sí? Ahora, hasta recién estábamos hablando, lo que le decía yo, calentamiento sensible. Yo puedo agarrar una pieza, 1 litro de agua, que puede estar en fase líquida, a 0 grados, y lo pongo en mi pava eléctrica y le empiezo a entregar energía y empiezo a aumentar su temperatura. ¿Sí? Empiezo a ver burbujitas en el agua. ¿Qué pasó ahí? El agua ya está hirviendo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Llegué a la temperatura de cambio de fase. ¿Entre qué fase? Entre la fase líquida y la fase gaseosa. ¿Sí? Empiezo a ver que el agua hierve, mido la temperatura a nivel del mar. Esa temperatura de cambio de fase para el agua es 100 grados centígrados. ¿Sí? Estoy pasando de fase líquida a fase gaseosa a través del proceso que se llama vaporización. ¿Sí? Si yo dejo todavía prendida la pava eléctrica, se siguen produciendo burbujas, se me escapa el vapor. ¿Sí? Todo ese cambio de fase se produce a temperatura constante, a 100 grados. ¿Qué quiere decir eso? Hasta que yo no termine de convertir mi litro de agua en 1 litro de vapor, digamos, mi kilo de agua en 1 kilo de vapor, la temperatura va a ser 100 grados. ¿Sí? Los cambios de fase se producen a temperatura constante. Desde que arranca el cambio de fase hasta que termina, la temperatura es la misma. ¿Sí? Por eso es que una estrategia para gastar menos gas cuando uno cocina es que cuando mi olla ya empieza a hervir, no necesito que la hornalla esté así todo hecho una antorcha, puedo bajar el fuego, eso va a seguir hirviendo, ya está en temperatura de cambio de fase. Si yo le entrego la cantidad de energía necesaria para compensar las pérdidas de calor hacia el ambiente, eso sigue en temperatura de cambio de fase. ¿Bien? Y su bolsillo se lo va a agradecer. Sí. También. De hecho, a mí, en realidad, si esto sería un laboratorio, yo no quiero perder mi kilo de vapor. ¿Sí? Entonces, yo sé que si dejo la pava abierta, el vapor se me va. Necesitaría dejar eso de alguna forma, no perder mi masa. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son nuestros estados sólido, líquido, gaseoso? El proceso de cambio de sólido a líquido se conoce como fusión. De líquido a gaseoso se conoce como vaporización. ¿Por qué hago esta aclaración que es de 5º grado? Porque van a ver que toda sustancia tiene varios calores latentes. ¿Sí? La cantidad de energía necesaria para la fusión no es la misma de la que yo necesito para la vaporización. ¿Sí? El cambio inverso de gaseoso a líquido se llama condensación y de líquido a sólido se llama solidificación. ¿Sí? Lo bueno es que la cantidad de energía que está involucrada en la condensación es la misma que en la vaporización. ¿Sí? Lo mismo la solidificación con la fusión. Depende del cambio de estado. ¿Sí? No si yo voy de acá para acá o si voy de acá para acá. ¿Bien? Todos los cambios de fase que se realizan en la superficie de la Tierra se producen a presión atmosférica constante.
y se producen a una temperatura de cambio de fase que es constante. ¿Sí? Eso ya lo habíamos dicho recién, lo volvemos a marcar. ¿Sí? La temperatura de cambio de fase constante. Hay algunos procesos de cambio de fase. Por ejemplo, yo puedo hervir agua a temperatura menor a 100 grados, sí, sin ningún problema. Tengo dos formas. Una es salir del nivel del mar. Yo no se lo dije a ustedes, se lo dije al otro grupo. En Salta el agua no hierve a 100 grados, hierve a 97 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Estamos a 1200 metros sobre el nivel del mar. Si me voy más alto, la temperatura de cambio de fase disminuye. ¿Sí? ¿Por qué disminuye la temperatura de cambio de fase? Porque la presión atmosférica acá, a 1200 metros sobre el nivel del mar, es distinta a la presión atmosférica a nivel del mar. ¿Sí? Ese principio se utiliza muchísimo en la industria. Por ejemplo, para producir leche en polvo. La leche en polvo se produce inyectando con un spray leche en una atmósfera que se encuentra a una presión menor a la presión atmosférica. ¿Sí? Como consecuencia de ese cambio súbito de presión, esa leche se transforma en el agua que está dentro de la leche, se transforma en vapor de agua. Ese vapor de agua impacta sobre una placa y es condensado. Y lo que queda, que no es vapor de agua, es la materia orgánica, cae por su propio peso. ¿Sí? Ese proceso se conoce como expansión flash. ¿Sí? Yo podría tener líquido, si lo pongo en una atmósfera menor a una presión, digamos, 400 hectopascales, abro mi botella, ¡puf!, se expande y se hace su cambio de fase, ya sea a 25, 30 o a 50 grados, no necesariamente a 100 grados. Bueno, acá, a esto quería llegar. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en las distinciones? Por ejemplo, miren el agua. Esta es una tabla de un libro de transferencia de calor que tiene un montón de constantes. Acá yo tengo agua. Primer columna, punto de fusión. El cambio de fase de fusión es de sólido a líquido. ¿Sí? ¿A qué temperatura se produce? En escala centígrada a 0, en escala absoluta a 273. El calor latente de fusión, o sea, la constante para el agua, en este cambio sólido a líquido, vale 334 por 10 a la 3. ¿Sí? Fíjense ahora el siguiente punto. Ebullición se produce a 100 grados. Siempre a presión atmosférica a nivel del mar, ¿no? Fíjense la cantidad de energía involucrada en la ebullición, o sea, para hervir el agua. 2256 por 10 a la 3. Fíjense la diferencia con la cantidad de energía necesaria para derretir hielo. ¿Sí? Yo puedo tener acá, yo puedo tener 1 kilo de hielo, para derretirlo completamente necesito 334 por 10 a la 3 joules. ¿Sí? Es mucha energía, son 334.000 joules. Pero para hervir completamente 1 litro de agua, o sea, para transformarlo en vapor, necesito 2.256.000 joules. 1000 veces más energía gasta el cambio de líquido a vapor que el cambio de sólido a líquido. ¿Sí? Entonces, el cambio de fase no depende solo de la sustancia, sino del cambio de fase. Los calores, las constantes involucradas, que se llaman calor de fusión o calor de vaporización, depende de la sustancia y del cambio de fase. Por eso es que mejor no hiervo agua si no la voy a ocupar. Gasto mucha energía. Ya con esto vamos a ir cerrando. Para los que les guste la tecnología o sean medio ñoño, se habrán enterado que la actual generación de consolas involucra un sistema de refrigeración mejorado a los anteriores. ¿Sí? Esta es una nota de hace un tiempito, hace 2 años, que dice el sistema de refrigeración de la Play 5 tiene metal líquido. Entonces uno dice, wow, metal líquido es el futuro. Se viene ocupando hace mucho tiempo. ¿Sí? Yo acá les dejo, si ustedes hacen clic aquí, van a ir a un video de YouTube
que es de Sony, desarmando completamente la máquina y viendo dónde está el sistema de refrigeración. Y este es un corte de esquema, ¿sí? Presupone lo siguiente: esto es el micro, ¿sí? Este es el procesador, ¿sí? Todo esto tiene un encapsulado, que ese encapsulado, por un lado, mantiene el metal líquido, que es lo que está en rojo aquí, ¿sí? Lo mantiene confinado y también sirve como disipador. Y por arriba del metal líquido hay un disipador de lo de toda la vida, que es un bloque de metal con muchas aletas, y por acá arriba hay un bruto ventilador, ¿sí? Entonces el sistema de refrigeración, no solo de la Play 5, sino también de la Xbox y de muchas placas de video que cuestan muchísima plata, es un sistema híbrido, porque tienen por un lado un ventilador, un disipador de metal y una sustancia de cambio de fase, ¿sí? ¿Por qué son tan eficientes estas cosas? Por lo que habíamos visto recién, ¿sí? Si yo tengo una sustancia que a temperatura ambiente está en fase sólida, ¿sí? Y le empiezo a entregar energía, si llego a la temperatura de cambio de fase, la cantidad de energía que necesito para derretirla completamente es muy grande, ¿sí? Pensemos recién en el caso del agua, cambio de sólido a líquido, habíamos dicho 300.000 joules por cada kilogramo de agua, ¿sí? Es muchísima energía, ¿sí? Entonces, eso me sirve a mí para dos cosas. Si esta sustancia cambia de fase la temperatura de operación, hasta que no se produzca todo el cambio de fase, la temperatura va a ser constante, ¿sí? Entonces, esto me asegura a mí que toda esta superficie está a temperatura de cambio de fase, ¿sí? Por otro lado, si todo esto está a temperatura de cambio de fase, el sistema de refrigeración por aire que está arriba funciona menos exigido, ¿sí? Esto, que es muy eficiente en tomar energía, me evita a mí tener que hacer un disipador mucho más grande o un ventilador o varios ventiladores mucho más potentes, ¿sí? Después, si quieren, vean la nota, se las dejo por acá. ¿Cómo funciona este sistema? Dice que es 100 veces más eficaz que la pasta térmica tradicional. Probablemente sea así, no es una frase marketinera, sino porque los calores de cambio de fase son muy grandes, ¿sí? La pasta térmica tradicional funciona solo por conducción, ¿sí? No cambia de fase. ¿Cómo funciona esto? Entonces acumula calor en fase sólida y luego en fase líquida, ¿sí? Este sistema se llama TIM, en realidad es el acrónimo del sistema de cambio de fase, y tiene una temperatura de cambio de fase de 29,7 grados, ¿sí? Y se basa sobre todo en galio, que es un metal, ¿sí? Si alguno tiene Play 5, felicidades, y seguramente va a decir: no, profe, pero mi micro funciona a 60 grados. Es verdad, probablemente esto, a ver, yo acá estoy pensando en el caso ideal, que yo le pongo una pileta de galio por encima, entonces mantengo todo a 29,7 grados. ¿Qué pasa si mi sustancia de cambio de fase es poquita? Toma energía, hace el cambio de fase, cambia a fase líquida, y después empieza a calentarse con calentamiento sensible en fase líquida. Entonces esto puede seguir aumentando su temperatura. Hay que ver cuánto es la cantidad de sustancia de cambio de fase que se coloca, ¿sí? Y ahora sí, la otra ecuación que necesitamos. ¿Cómo calculamos entonces la cantidad de energía involucrada en los cambios de fase? Fíjense que la ecuación es muy fácil. La cantidad de energía involucrada en un cambio de fase, Q, se calcula como el producto de la masa por una propiedad que depende de mi material y que depende del cambio de fase, que se llama calor latente, ¿sí? ¿Acá no interviene la temperatura? No, porque los cambios de fase son a temperatura constante. Entonces el delta de T me va a dar 0. No tiene sentido. Eso. Los cambios de fase son procesos isotérmicos. Se producen a temperatura constante, temperatura de cambio de fase. Entonces la forma de calcular la energía involucrada en el cambio de fase es el producto de la masa por la constante de cambio de fase. No va a ser la misma cantidad de energía si tengo 100 gramos de galio a si tengo 2,5 kilos. Entonces, pensemos, este es un problema que estaba en el práctico el año pasado. No lo vamos a llegar a resolver porque ya es hora de que se vayan. Tenemos 10 minutos nomás, pero sí lo vamos a discutir.
Fíjense, el enunciado es muy simple. ¿Qué cantidad de energía debe entregarse a 1 kilogramo de hielo que se encuentre inicialmente a menos 25 grados para transformarlo en vapor que se encuentre a 125 grados? ¿Cómo hago para llevar hielo desde menos 25 hasta vapor a 125? Primero que nada, esto. Esta es la historia detrás de eso. Arranco con hielo a menos 25 grados. ¿Sí? ¿En qué estado está eso? Sólido. ¿Sí? Le empiezo a entregar energía. Al entregarle energía, crece el eje de las X porque estoy calentando el hielo. ¿Qué es lo que veo? Calentamiento sensible. El hielo va aumentando su temperatura. Sigue siendo hielo en fase sólida, ¿no? Pasa de menos 25, yo le sigo entregando energía hasta que en algún momento ese hielo llega a 0. ¿Sí? En el momento en el que llega a una temperatura de 0, llega a la temperatura de cambio de fase. ¿Sí? Si yo le sigo entregando energía, o sea, si sigo creciendo el eje de las X, ¿qué es lo que pasa con este hielo? Ya no aumenta su temperatura, porque toda la energía que le estoy entregando la utiliza para hacer el cambio de fase. El cambio de fase es un proceso a temperatura constante. ¿A qué temperatura? A 0 grados. Entonces en esta gráfica no veo aumento de la temperatura, ya no veo una recta. Veo temperatura constante. ¿Sí? Acá, en este extremo del segmento, arranco con 100% hielo en fase sólida. ¿Sí? Yo le empiezo a entregar energía y lo que empiezo a ver es que el hielo se derrite. ¿Sí? Entonces yo pongo un platito debajo, veo que mi cubo de hielo empieza a derretirse y empiezo a ver gotas de agua. ¿Sí? La masa total es la misma. O sea, si yo tenía 1 kilo de hielo y pongo mi platito, capaz que veo 600 gramos de hielo, 400 gramos de agua, pero sigo teniendo 1 kilo. ¿Sí? Entonces, a medida que empiezo a avanzar en este sentido, acá arranco con 100% hielo, acá empiezo a ver mezcla de hielo sólido y agua líquida a 0 grados. Acá empiezo a notar más agua que hielo hasta que llego a este punto. ¿Qué pasó acá? Derretí completamente el hielo. Pasé a tener pura agua líquida todavía a 0 grados. ¿Sí? Si yo apago el calentador, dejo de entregar energía, esto termina acá. Si yo sigo entregando energía, ¿qué es lo que hago? Caliento el agua líquida. ¿Sí? Como caliento, ya el agua está en fase líquida, noto, a medida que le entrego energía, que la temperatura del agua empieza a aumentar. Entonces entro en un calentamiento sensible. El agua líquida arranca a 0 grados, le sigo entregando energía, veo que aumenta su temperatura, llega a 25, llega a 50, siempre en fase líquida, ¿no? Hasta que llega a 100, ¿sí? Hasta acá tengo agua en fase líquida. Sigo teniendo 1 kilo, sigo teniendo la misma masa. Ya dejó de ser hielo, ahora es agua líquida. Llego a este punto y empiezo a notar burbujitas. Entré al siguiente cambio de fase. ¿Sí? Este cambio de fase ya es de líquido a gaseoso. ¿Bien? Entonces se produce a temperatura constante. ¿A cuánto? A 100. ¿Sí? Y de igual manera lo que pasaba acá, aquí arranco con 100% agua líquida. Aquí empiezo a notar agua y vapor de agua. Acá tengo puro vapor de agua. ¿Sí? Si yo a eso lo puse en una campana o no lo perdí, perfecto. Entonces sigo teniendo el mismo kilogramo de agua, nada más que ahora ya está en fase gaseosa. Si le sigo entregando energía, ese vapor de agua, ¿qué hace ahora? Aumenta su temperatura hasta llegar a la temperatura final. ¿Sí? ¿Me entienden? Es una historia larga. Tiene, fíjense, un calentamiento sensible, hielo, fase sólida. Otro calentamiento sensible, agua en fase líquida. Otro calentamiento sensible, vapor de agua. ¿Sí? Y tengo 2 cambios de fase, sólido a líquido, líquido a vapor.
¿Sí? ¿Qué dice la pregunta? ¿Cómo? ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuánto es la cantidad de energía que necesitas para hacer todo esto? Es un montón. ¿Sí? Y acá tengo todas las constantes necesarias. ¿Sí? Y acá hay un pequeño simulador que hace esto de forma animada para que en algún momento lo vean. ¿Sí? Acá, bueno, ya es menos 5, no nos va a dar el tiempo, este problema da para resolverlo en 15 minutos, así que llegamos hasta ahí. ¿Sí? Bueno, entonces, antes de que se vaya, yo les diría que le saquen foto a esto. ¿Sí? Yo acá voy a hacer una anotación. ¿Sí? Esto es sensible. Este también es sensible. Y este también. Y por otro lado, este es latente. Y este es latente. ¿Sí? Entonces tengo que ir sumando todas las cantidades de energía. ¿Cuánto es la cantidad de energía total? Va a ser Q1 más Q2 más Q3 más este Q1, Q2, Q3, Q4 más Q5, donde 5, cada una de las partes de la curva involucra una cantidad de energía. ¿Qué es esto? Es lo que está en el eje de las X. Es que esto no me está mostrando las unidades, habría que ver cuánto es, capaz que son 100 joules, ¿sí? Eso se puede calcular. Bueno, ahí sí, hasta acá llegamos y terminamos la clase de hoy.